Se dice en la Biblia que al principio creó Dios los cielos y la tierra, que estaba confusa y vacía, cubierta de tinieblas. Pero el Espíritu del Señor se cernía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo, y formó Dios al hombre de la tierra, y le inspiró en el rostro aliento de vida. Cuba es una isla que quiere decir peñón que saltó en el mar. Brotó como la vida en un acto de pasión, de esa pasión que nos caracteriza, y cielo y mar y tierra parecen uno solo bajo la luz que la ilumina. Y de esa tierra mágica hace Dios un hombre en el cual inspira la vida en su rostro, un rostro propio que comprende a su también propia alma cubana. En aquella isla vivían unos hombres, una vida paradisíaca, cuando llegó el descubridor y más tarde los conquistadores de la lejana España. Cuenta la leyenda que uno de aquellos habitantes primitivos de la isla se negó a ser esclavizado y murió en la hoguera. Dicen que se llamaba Atuey. Fue un símbolo de rebeldía que fundó el alma cubana. Llegaron después los colonizadores y dijo un grande hombre español: la colonización es lo único verdadero y sustantivamente grande que ha hecho España. Fue obra del pueblo que hizo todo lo que tenía que hacer. Pobló, cultivó, cantó, gimió y amó. Su pasión fue la madre de nuestra pasión, que tanto necesitan hoy las grandes civilizaciones. Después trajeron otros seres humanos de tez negra como el ébano, que aún bajo la cadena y el látigo sabían cantar, danzar, reír, amar. Y después apareció en el mar una imagen de la Virgen hecha de madera oscura. Y decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Virgen mulata. Fue de dos razas y culturas que se fundieron en una sola nación, la cubana. ¿Qué es una nación? Alguien respondió: una nación es un alma. Tener glorias comunes en el pasado. Una voluntad común en el presente. Haber hecho grandes cosas. Querer hacer otras más. Un alma es un perfil distinto que nos cincela un rostro, que se expresa en una lengua y en unos gestos, que tiene sentimientos comunes a los hombres que la poseen y una conciencia que a veces encarna un hombre como José Martí, que lo supo cuando dijo: yo soy conciencia. Cuba produjo grandes hombres, pero no hablaremos aquí de ellos. Todos los recordamos y amamos. Hablemos de los hombres del pueblo, que son y fueron los padres de esos grandes hombres, de eso que llaman el cubano. ¿Qué es el cubano? El cubano lo eres tú. Lo soy yo. Es la amalgama de españoles y africanos, fusión cultural de razas. Una tierra bendecida por Dios,
que del mar brotara, hecha de historias y sueños, de cantos, risas y lágrimas, de virtudes y defectos, de recuerdos y esperanzas, de vida y muerte, de un pueblo que baila, trabaja y canta, que siempre quiso ser libre, que de arcilla se creara para alcanzar alma propia, que refleja la mirada, los gestos desmesurados, las pintorescas palabras, ese ritmo incomparable de una música que llama. De todo lo cual nació una esencia y una estampa y un espíritu que es nuestro, que se llama alma cubana. Quizás somos desmesurados tanto en gestos como actitudes, sentimientos y en el modo peculiar de hablar de algunos. Hay cubanos a quienes, por ejemplo, no les basta decir que alguien tiene dinero, sino que dicen: lo tienen de a montón, pila, brujón, puñado. Nuestra desmesurada imaginación conducía a la exageración, similar a la andaluza. No puede negarse que exageramos cuando algunos a veces se hallaban en un bar enzarzados en una seria discusión política y cruzaba una de nuestras hermosas mujeres, también de exuberantes formas, y de un salto se plantaba uno de ellos en medio de la calle y gritaba a todo pulmón: ¡Muchachita! ¡Ahí se acabó el mundo! ¡Estás pa'l crimen! Mucho antes se dijo con más finura: Estás como plátano pa' sinsonte. Era una fina metáfora, pues el cubano percibe el alma a través de los sentidos corporales. Más que ver su paisaje, lo paladea. Por eso utilizaba expresiones vinculadas al sentido del gusto para significar calidades espirituales como el sabor o la sabrosura. A una mujer joven y apetitosa le decían: Tremendo pollo. Está para comérsela sin tomar bicarbonato. Pero si carecía de atractivos, decía: Ese es un bacalao, mi hermano. Una sardina que se le escapó a la lata. Tremendo casco, muchacho. Las expresiones criollas siempre eran relativas a su sentido del gusto. Aún a una mujer de alguna edad, pero que conservaba todavía sus encantos, se le decía: La gallina vieja da buen caldo. Y si alguien triunfaba, decían: Te la comiste. Pero si había sido tonto, Pues fuiste buen comebola, chico. y al guapo le decían: come candela. ¿Es esa operación metafórica algo raro y de mal gusto? Quizás no. Después de todo, las palabras que expresan el ser moral del hombre provienen de raíces que significan aire, tales como alma, ánima y vehemencia, que quiere decir soplo. José Martí dijo: Parece que hay en la mente cubana una dichosa facultad de unir el sentido a la pasión y la moderación a la exuberancia. El cubano más fino, como aquel inolvidable de la acera del Louvre, no se expresaba tan crudamente, pero quizás sentía lo mismo. Hay una diferencia solamente de forma y no de contenido en la expresión del poeta que dice dar su vida por la amada. El cubano que dice: A mí me matan, pero yo gozo. Arráncame la vida, muchachita. sí, somos exuberantes, como la misma tierra de nuestra isla, exuberantes en las palabras, exuberantes en los gestos. Pregonamos con ellos nuestra presencia a varias cuadras de distancia. No nos ocultamos tras algunas llamadas buenas maneras que implican máscaras, pues fue un admirable humorista americano el que dijo: La cortesía es la hipocresía más aceptable. dos cubanos no necesitan decir palabras para entenderse.
Uno abre las manos en gesto interrogativo y el otro hace un círculo con el pulgar y el índice. Y está terminado un diálogo que diría: ¿conseguiste lo que querías? De eso nada. ciertamente que se han visto los llamados chusmas, tártaros o chucheros, los que decían aquellas expresiones como: A esa acróbata yo la jamo con quile, viejo, yo sé. Pero observemos, meditemos, no nos ceguemos por la mera expresión. Vamos a analizar algunas. Ocurría un deceso y un chusma daba la noticia. Caballero, Manolo guardó el carro. Guardar el carro. Era una metáfora que quizás encerraba un cierto sentido de la vida, como paseo, pero no a pie, sin automóvil, que al terminar el paseo, pues se guardaba. Los antiguos chinos decían del hombre que moría que había saludado a la vida. Pero quizás ese chusma no constituye más que la manifestación exagerada de un rasgo maravilloso del alma cubana. Necesitamos tanto a los demás. No hay chusma en soledad. El chusma o el picúo, como llamábamos al desmedido, con el cadenón y la medalla, con sus gestos y su verborrea, trata de llamar la atención ajena. Es como si rara, pero con petulancia, que lo miren. Siempre vivimos por, para y con los demás. De ahí eso que llamamos el plante, que era un profundo reconocimiento de los demás, porque deseamos aparecer ante ellos mejor aún de lo que somos. ¿Y qué es el plante sino interpretar un rol como en el teatro de la vida? ¿Qué decía después de todo el que iba a pelear con otro hombre o a una aventura amorosa? Ah, no, yo tengo que hacer mi papelito, ¿eh? Pero si fracasaba, La verdad que hice tremendo papelazo. papelito, papelazo, rol teatral, un papel que se interpreta. La jeva me está metiendo un show. Y la Ocamba hace tremendo teatro, chico, yo. Lo sabíamos y lo decíamos, y aún la danzante poseída por el santo interpretaba el rol del santo. Queríamos que nos quisieran y admiraran como el paluchero. Yo soy Cheito en La Habana. Muchos me dicen el suave. Yo soy el rey del cariño. Y conmigo no hay escache. Por las esquinas del tedio se ponían a escucharle cuando vestía la noche con el manto de su alarde. Yo soy Cheito Cintura. Y soy más cheche que nadie. Conmigo las jevas quedan porque aquel que sabe, sabe. Caminaba como chévere, cortaba un pelo en el aire y se paseaba en el barrio como el dueño de la calle. Nadie lo vio con mujeres, pero su fama se sabe. Él nunca decía nombres. Porque es mejor que me calle. Narraba sus aventuras hasta el mínimo detalle. Y siempre tenía un público para desplegar su arte. Cuando la noche avanzaba, musitaba con voz grave. Hoy me espera una mujer. Y se me está haciendo tarde. Y se perdía en la noche con paso chévere y suave, dejando sombras de envidia como huellas de su alarde. Cuando llegaba a la casa, aunque llegara muy tarde, lo esperaba una mujer a quien besaba. Su madre. Se ha dicho que el habla popular cubana está llena de colorido y rica musicalidad. Hay una superfluidad lujuriante como la de nuestra naturaleza misma. La expresión del que no ahorra, sino entrega desmedida y generosamente. Alguien dijo, un español: La creación de una terminología
no es sino una operación de poesía. La metáfora poética es como una conversión de una cosa en otra. Del ciprés en llama, de la llama en ciprés. La poesía es del humor que junto a su exuberancia expresaba en su habla popular. No era conciso, económico, sino lujuriante. No era gravemente serio, sino que poseía gracia. Por eso no había insulto, sino exuberancia y humor al decir: Esa vieja es una caguama que tiene comején en la azotea. caguama, lentitud, comején, lo que destruye, azotea, la cabeza, lo que está en lo alto. ¿Cómo limitarse un hombre así a decir estoy bien o estoy mal? Tenía que expresarlo con más palabras, que le sobraban como los sentimientos, y decía con humor y plasticidad: Mi hermano está en la papa, la verdad. Pero yo estoy en el erizo. Visualicen la incomodidad de estar situado en un erizo lleno de púas y dientes, y en cambio situarse en un puré de papas, blandito y dulce. El poeta compara, por ejemplo, la comparsa con una culebra. Con su larga cola la culebra va, con su larga cola muriéndose va, la negra comparsa del Guaricandá. Solamente el que mucho tiene puede dar. Se ha dicho que somos superfluos, pero ha sido un elogio. Superfluidad es el exceso que fluye y se derrama, desbordamiento, abundancia, riqueza. No solo de naturaleza exuberante, sino de sentimientos que se nos desbordan. Nos sobra emoción, nos sobra ritmo, imaginación. Por eso los damos. En cada pregón nace un poema y una canción. Entregamos la vida misma en una expresión popular como: Me quisiera matar con esa chiquita. Y... matarse, entregarse por entero, entregar la vida en un acto de amor, como en la canción. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala. Nuestra lengua no es seca, porque nosotros no lo somos. No es concisa porque nosotros somos exuberantes y no nos basta decir que sí, sino Que si Cirilo monta en yegua. hay en nuestra alma un burbujear de alegría que apaga las tristezas, una risa que transforma las lágrimas más justas, una gracia que es humor y bienaventuranza. Amamos apasionadamente la vida sin dejar de comprender que termina y que morimos. Por eso dijimos: El problema es no morirse, mi hermano. Hay que gozar, que la vida es corta. ¿Qué pasa? por eso fue que aun cuando los más graves problemas nos asediaban, decíamos: No hay problema, chico, no hay problema. era la esperanza de que todo se resolvería. También era la fe mutua en nuestra generosidad, en que el sentimiento elevado de la amistad predominaría sobre toda otra consideración. Es por ello que íbamos ante un amigo funcionario público, con otro amigo a quien queríamos servir, y le decíamos: Óyeme, mi hermano, óyeme esto. Resuélvele el problema a este hombre que es amigo mío. Ya tú sabes, ya tú sabes. Quizás había un precepto constitucional no escrito: la amistad está sobre la ley. Es decir, el sentimiento sobre la frialdad impersonal de la norma. Amar la vida con pasión es de extrema sabiduría y tributo al Dios que la creó. En nuestra habla había aciertos mayores que en muchas expresiones pretendidamente intelectuales. El cubano se entregaba al otro y a veces cada cubano fue el psiquiatra de otro cubano, pese a nuestra queja de dientes para afuera que decía: Chico, Cuco vino y me metió tremenda descarga. descarga. ¿Suena mal? Pues bien, la expresión proviene de un filósofo griego y significa catarsis, alivio, lo que hacemos ante el psiquiatra o el sacerdote. Sabor tiene la misma raíz de sabio, y después de todo, había a veces más inocencia y sabor en café y chicharrones que en algunas palabras pomposas y vacías.
La generosidad no es frivolidad ni intrascendencia. Éramos desmesurados, sí, pero también en nuestros sentimientos. Éramos traviesos, pero sentimentales. Una vez había un jovencito travieso llamado quizás Joseito. Iba al puesto de un chino y le llevaba un plátano o un bollito de carita y salía corriendo, y el chino lo perseguía sonando su pito de auxilio. ¡Ata, policía! ¡Ata, policía! ¡Ata! Pero un día, el chino se enfermó. Fue al sanatorio La Esperanza y el único que fue a verlo fue el travieso Joseito, que le llevó frutas y alimentos. Y el chino dijo entre lágrimas: Ese Josito es sinvergüenza más bueno que yo conocí en mi vida. Ese Josito es bueno. Cierto que decíamos, Hay que defenderse, mi hermano. pero también nos atacaron, nos agredieron los falsos prestigios, los que no tuvieron fe en el pueblo cubano. De ahí nuestro mal criticado relajo, que fue precisamente la defensa que asumimos frente a las falsas seriedades, y también frente a la muerte, que era más escándalo en la isla que en ninguna otra parte, porque allí restalla la vida como en ningún otro sitio. A veces nada pudimos hacer, y solo nos quedó eso: relajear al que pretendía ser lo que no era, del que pretendía ser patriota sin serlo, o intelectual sin dotes ni conocimientos. Como en una anécdota de un orador político que dijo: Porque como decían los latinos, sin trance y gloria mundi. ¿Qué quiere decir? Aquí se tranza todo el mundo, he dicho. solo había una respuesta, y era esta. Un eminente costumbrista cubano, Eladio Secades, dijo de la trompetilla: Es la mejor arma. El arma única contra aquellos que continuamente se pasan de rosca y nos hacen el daño de su estridencia. La trompetilla es el verdadero concepto cubano sobre la libertad de pensamiento. Casi todos los errores que aparecen en nuestra historia son trompetillas que hemos dejado de tirar. Será prosaica y grosera, pero los cubanos no hemos encontrado un resumen mejor. Mejor al menos que la descarga de fusilería. La trompetilla es un tiro que deja vivo al culpable. Es pues generosa, a fin de cuentas. Por eso se ha juzgado erróneamente al cubano al enjuiciarlo de un modo superficial. El cubano ha amado siempre a su familia y reverenciado a sus padres, aunque lo dijera un chusma. La vieja es sagrada. El cubano ha presumido de don Juanesco, pero ha sido siempre un hombre de hogar, aunque a veces tuviera, como decían antes, su guararé por ahí. No olvidemos que a veces interpretábamos un rol, hacíamos un papel. Aún Alonso Quijano interpretó el rol de Don Quijote y Don Juan, el del Tenorio, pero en el fondo Primero están mi familia y mis hijos. heredamos del español la pasión, que es ardor y entusiasmo, que es sensibilidad para responder emocionalmente a los más elevados sentimientos. El cubano es lo contrario del hombre frío y calculador, a quien significativamente llaman desapasionado. Siente con fervor, palabra que quiere decir hervir, por eso nos hierve la sangre en las venas. No tenemos que avergonzarnos de esa pasión. Alguien dijo: Nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. pasión fue la de Cristo cruzando el Calvario, como lo estamos pasando nosotros. Pero a pesar de todo, si el español tuvo un sentimiento trágico de la vida, el cubano heredó del africano un sentimiento jubiloso de la vida. Nuestra alegría y nuestra música, ese ritmo que se nos desborda por los poros. Pasión ha sido no solo alegría,
sino entrega apasionada a la libertad que se ha revelado en mártires y héroes de las guerras de independencia y en las luchas de hoy para recuperar la libertad de nuestra isla. Héroes muchas veces anónimos que han dado su vida por no perder su rostro, su alma cubana. Se ha censurado al cubano a veces por mala fe, a veces por incomprensión. Las censuras y las críticas han provenido de propios y extraños. Allá por 1889, 2 diarios norteamericanos hablaron mal de los cubanos. Y José Martí alzó su voz para defendernos y habló de los que han levantado con el trabajo de las manos y la mente un hogar virtuoso en el corazón de un pueblo hostil. Los que por su mérito reconocido como científicos y comerciantes, como empresarios e ingenieros, como maestros, abogados, artistas, periodistas, oradores y poetas, se ven honrados donde quiera que ha habido ocasión para desplegar sus cualidades y justicia para entenderlos. Los que con sus elementos menos preparados fundaron una ciudad de trabajadores donde los Estados Unidos no tenían antes más que unas cuantas casuchas en un islote desierto. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía. Hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Merecemos en la hora de nuestro infortunio el respeto de los que no nos ayudaron cuando quisimos sacudir el yugo. Esos hombres llegaron aquí hace 20 años con las manos vacías, salvo pocas excepciones. Lucharon contra el clima, dominaron la lengua extranjera, vivieron de su trabajo honrado y no se les veía con frecuencia en las sendas oscuras. y habló de las mujeres cubanas que llegaron aquí, muchas recién venidas de una existencia suntuosa, y se pusieron a trabajar detrás de un mostrador, ribeteando jales, cosiendo a jornal, marchitando su cuerpo en el trabajo. Conmueve escuchar esta defensa de nuestro pueblo que parece en ocasiones tan actual. Ciertamente han habido y hay cubanos que nos han quitado prestigio. Pero hay una pequeña historieta de un ángel que ordenó a su enviado Babuk a reportar sobre la ciudad de Persépolis para que informara si debía ser destruida. Babuk descubrió en ella grandes vicios, pero después se sintió fascinado por sus habitantes, corteses, afables, generosos. Y entonces, Babuk modeló una pequeña estatua compuesta de diferentes metales, tierra y piedras preciosas, y la llevó al ángel diciéndole: ¿romperías tú esta bella estatua porque no está enteramente hecha de oro y diamantes? Y el ángel no pensó más en destruir a Persépolis. Nosotros también estamos hechos de arcilla y de metales sin valor, pero también de piedras preciosas. Sí, debemos recordar que cada cubano es un embajador de su patria. Y no olvidemos aquella frase de un gran cubano, el doctor Jorge Mañach, quien dijo un día: cuando no se puede servir a la patria con los actos, se la debe servir con las actitudes. Un pueblo no se forma solo de sus grandes hombres, sino de héroes cotidianos, de mártires anónimos, de seres humanos en los que se propaga la esencia misma del pueblo y a los que podemos llamar el cubano. Veamos una escena, 25 de abril de 1895, Campos de Cuba. Noche oscura. Martí escribe en su diario sobre un mambí herido. Máximo Gómez lo quiso llevar a la grupa de su caballo.
El herido responde. No, amigo. Yo no estoy muerto. Y con la bala en el hombro siguió andando. Ese hombre no ha muerto. Está también entre nosotros, en nuestro destierro, y su voz anónima se alza para decir a los cubanos más jóvenes lo que diría cualquiera de nosotros. Para ti, cubano joven y niños, es que cantamos poemas de cubanía, de nostalgias y pasado. Porque el pasado no pasa. Está en tu alma encerrado, en la raíz de tu pecho, en tus gestos y en tus cantos. Aunque hables otra lengua, tus gestos serán cubanos. Aunque tú mismo te niegues, te dirán, ese es cubano. Y sentirás en tu alma las razas que te engendraron, los gritos de independencia, risas, músicas y llantos. Sentirás esa pasión como una llama, incendiando tu pecho que encierra un grito que se te transforma en canto. Y un amor donde la carne se funde al alma en milagro de mar y noches de luna, de sol y cielo estrellado. Por tus venas sentirás como un río desbordado, zumo de azúcar de caña, de palma, ron y tabaco. Y sabrás que en ti se encarnan tanto tus antepasados, nombres de hombres famosos y hombres sin nombres, callados. Y sentirás la alegría de la vida que ha brotado de una isla pequeña, de corazón grande y bravo. Y sabrás al fin quién eres, la estirpe que has heredado, y por qué hierve tu sangre con tu música y tus cantos. Y quizás al comprenderlo, ruede en tu rostro asombrado la lágrima del recuerdo que tu alma no ha olvidado. Y entonces, lleno de orgullo, con la frente bien en alto, tu voz se alzará a los cielos diciendo: yo soy cubano.